tardes, bienvenidos, queridos alumnos, profesores presentes. Bueno, estamos en un momento particular, ¿verdad? Dice que el Papa León ha felicitado a Keiko y a Roberto Sánchez porque tienen rezando a todo el Perú, efectivamente. Y sé que es una preocupación de todos nosotros el saber el resultado de las elecciones. Entonces, hoy tenemos como invitados a Renato Sumaria y tenemos a José Carlos Rivera, profesores y periodista encargado de comunicaciones de la universidad. Entonces, queremos dialogar con ellos en este coloquio que tenemos, que es el último del semestre, comentarles que hemos venido teniendo estos coloquios y este ha sido un tema de alguna manera recurrente porque es importante y porque forma parte del contexto de nuestro país. Insisto en que creo que es una preocupación para los estudiantes. He tenido oportunidad de escucharlos en mis clases, de algunas conferencias, y les preocupa mucho, sobre todo a los más jóvenes. Entonces, aprovechemos, aprendamos y va a haber un espacio de preguntas también o comentarios, quienes quieran participar. Adelante, Lilia. Gracias, Clau. Bienvenidos a todos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro tercer coloquio electoral y es el quinto coloquio en Humanitas. Hemos tratado diversos temas. El día de hoy, nuestro coloquio titula ADN político electoral. ¿Qué nos espera a los peruanos con este nuevo gobierno, escenario y equilibrio de poderes? El Departamento de Humanidades y el Centro San Juan Pablo II los invitan a este espacio de diálogo y reflexión tras los resultados presidenciales en el Perú y que todavía seguimos en espera. Analizaremos la viabilidad del posible nuevo plan de gobierno del ganador y los escenarios de gobernabilidad institucional, aportando criterios éticos y técnicos que orienten a la opinión pública y promuevan una vigilancia ciudadana responsable hacia el bien común. Como mencionaba Claudia, nos encontramos con José Carlos Rivera Espinosa. Él es abogado por la Universidad Católica San Pablo, magíster por la Universidad Abad de Oliva, CEU, España, y candidato a doctor por la Universidad Nacional de La Plata. Se ha desempeñado en diferentes estudios y empresas del sector bancario, aeroportuario y educación. Actualmente es profesor universitario de nuestra universidad de varios cursos, particularmente el que nos compete es el de Ciencia Política, y fundador del estudio jurídico Rivera Espinosa. También está con nosotros Renato Sumaria, del campo. Tiene estudios en comunicación social por la Universidad Católica Santa María y de periodismo en la Universidad Jaime Bauzate y Mesa, también de Lima. Ha cursado el máster en periodismo de la Universidad San Andrés y el Grupo Clarín de Argentina. Hoy Renato es director de comunicación institucional de nuestra universidad. Ha sido también asesor de prensa e informaciones en nuestra universidad. Ha trabajado en diversos medios de comunicación televisivos, por ejemplo, Canal 9, donde se ha desempeñado como reportero y conductor de noticias. Tiene experiencias en varios medios de comunicación y por la vía privada lidera iniciativas de consultoría en comunicación estratégica. Antes de empezar nuestro coloquio, que consiste en diversos bloques que los vamos a explicar en un momento, queremos recordarles que estamos en vivo en este momento por nuestra plataforma diálogos.uccp.edu.p y también por nuestro socio estratégico EPIS Tecnología, ¿no? Entonces, si quieren revisar nuevamente la grabación o si quieren ver la grabación, pueden ir por allí. Explicaremos entonces los bloques. Tenemos 4 bloques. El último, como dijo Claudia, está destinado hacia sus consultas, dudas, preguntas, comentarios que tengan. Los 3 primeros bloques, el primero está destinado a conocer quién es nuestro presidente, ¿no? Es una incógnita que estamos intentando todavía descifrar. ¿Qué nos dice la configuración tras los resultados del mapa electoral? ¿No? ¿Qué regiones han votado por uno u otro candidato y qué significan esas votaciones y esas métricas? Más allá de las cifras, ¿qué demandas profundas o temores estarían expresando las regiones a través de esa votación? Y claro, también identificar quién, qué perfil tiene nuestro nuevo presidente. En el bloque 2 hablaremos un poquito del plan bajo la lupa, ¿no? Las fortalezas, debilidades y viabilidad que tiene el plan que ofrece este nuevo gobernante.
cuáles son sus fortalezas, qué tan viables son, y cómo mitigar los riesgos de las propuestas populistas, ¿no? Que generalmente aparecen muchas veces también en la desesperación o como estrategia por alcanzar el voto del ciudadano. Finalmente, en el bloque 3 tenemos el enfoque jurídico-político, ¿no? Con el nuevo balance de fuerzas en el Congreso, ¿no? Porque estamos enfocándonos mucho en saber, y hay razón para eso, ¿no? Saber quién es el presidente, pero también nos olvidamos un poco del balance, ¿no? De cómo está el Congreso conformado y cómo será esta relación con el Ejecutivo, ¿no? También cómo asegurar el respeto irrestricto del Estado de Derecho y las libertades fundamentales en este nuevo escenario. Por ahí se está hablando ya de algunas manifestaciones, si se aceptan o no los resultados, ahí conversaremos de ello. Y finalmente, ¿qué señales requiere dar el nuevo Ejecutivo para garantizar la estabilidad social, política y económica, tanto interna como externamente, sobre todo en un ambiente tan polarizado? Bueno, entonces empezamos, si les parece, de lleno ya con nuestro coloquio, con el primer bloque. De repente la pregunta de cajón antes de todas las que hemos empezado, no sé, ahí el orden ustedes lo deciden, es la pregunta lógica, ¿no? ¿Quién es nuestro presidente? Según X y los modelos probabilísticos que se han ido desarrollando a lo largo de esta segunda vuelta electoral, eh, y hablo desde la información, no desde la opinión, ¿no? Al parecer no hay manera de voltear el resultado, digamos, ¿no? O sea, ya es probabilísticamente confirmado, o casi para guardar las formas, de que tendremos una presidenta, la primera presidenta mujer elegida por voto popular, ¿no? Lo que ocurre a partir de ahora, y José lo explicará mejor porque es abogado, es un proceso de resolución de las actas impugnadas, que son alrededor de 1.400, que tanto los personeros de Fuerza Popular como los de Juntos por el Perú ya pueden visualizar, y cualquiera de nosotros como ciudadano también puede hacerlo. Por ende, ya uno puede conocer los votos. Ergo, ya se sabe cuánto suma cada uno. Entonces, lo que sigue, y esto ya es opinión, para mí, a partir de ahora son ya maniobras jurídicas, legales, incluso políticas, o como hemos escuchado en algunos casos, hasta sociales, ¿no? Por la calle, porque no hay manera ya de contradecir las sumas y restas. De hecho, ayer yo pasé bastante por X y había consenso estadístico, algorítmico, probabilístico, de que la candidata de Fuerza Popular se había llevado la elección, y eso lo hemos visto en los resultados del día de hoy en la madrugada, ¿no? Donde ya hay donde hay una ligera ventaja. Entonces, creo que desde ese punto podríamos empezar a esbozar lo que va a pasar en los siguientes días, que yo creo que es lo que acabo de decir, ¿no? Claro, y para darle base también a José Carlos, hay que, creo que remarcar eso de ligera, ¿no? Hasta hace un poquito eran, bueno, han sido distintos, ¿no? Pero hasta hace poco creo que eran 600, Son 600 o sea, votos, así de 700, poquito, 800, ¿no? 900, en algún momento fueron 1.000, pero volvió a reducirse la distancia. O sea, hay fluctuaciones, pero probabilísticamente hay un resultado. En el Perú por 600 personas puede ganar un presidente, ¿no? Sí. José Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Me sumo a lo que indica Renato. Efectivamente, en este momento tenemos un escenario probabilístico en el cual todo parece indicar que la señora Keiko Fujimori es la que va a ganar. No, todo parece indicar. Yo le sumaría una cuestión más, que es, mucho se ha criticado en el ojo mundial por qué Perú tiene todavía para un mes más antes de tener un candidato seleccionado, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque todavía tenemos una garantía más, que es la impugnación de actas. Y ahí tenemos también estas famosas actas 900, que son a ver, muy interesante cómo es que la transparencia ha ido evolucionando en nuestro país, porque probablemente fue un tema no muy tocado en las elecciones pasadas y se produjo, ¿no? Pero ahora ya sabemos de la existencia de estas actas, sabemos su funcionamiento y sabemos para qué, cuál es su naturaleza jurídico-política, es decir, para qué han sido creadas. Han sido creadas para atender centros poblados a los cuales es muy complicado que lleguen algunos, digamos, dirigentes de la OMP, etcétera, o que la gente se pueda acercar y sea un mecanismo de facilidad para que esas personas puedan votar. ¿Y puedes explicarnos rapidito cómo funcionan? Sí, claro. A ver, estas actas 900, a ver, tienen una debilidad, diría yo, una falta de seguridad jurídica. ¿Qué pasa con todos antes de votar?
se nos empadrona, ¿cierto? Es decir, se conoce cuál es el domicilio legal y conforme a la ley sectorial, ese domicilio legal configura luego nuestro domicilio electoral. Entonces, todos sabemos, digamos, existe una predictibilidad de saber quiénes vamos a votar, dónde vamos a votar, etcétera, ¿no? Incluso se nos dio la oportunidad de poder elegir nuestro centro de votación. Ahí conversaba con mi hermano menor y me decía, yo no voy a elegir mi centro de votación porque si no van a saber que yo voy a ir a votar y me van a poner como miembro de mesa. Para que saquen una idea, yo terminé votando a una cuadra de mi casa y él terminó votando unos 8 kilómetros más adentro. Bueno, digamos, más allá del comentario, ¿qué pasa con estas actas? Estas actas son una suerte de convocatoria pública abierta, ¿no? No hay una predictibilidad porque no sé quién se va a acercar a votar. La idea es como una especie de llamado público a que, digamos, se acerquen las personas y el que no fue empadronado por alguna situación, por situaciones, digamos, administrativas, civiles, complicaciones que van más allá de lo político legal, puedan acercarse y puedan ejercer su derecho a voto. ¿Dónde está la incógnita? Que no hay predictibilidad, no hay seguridad jurídica y por lo tanto no sabemos si realmente las personas que han votado, a ver, lo voy a decir de forma, digamos, simple, son personas reales, si existen, ¿no? Entonces, creo que es un factor también a considerar cuando vayamos viendo cómo se va resolviendo este panorama resolutivo electoral. Y pueden haber ahí fantasmas, digamos, Exacto, podrían aparecer. totalmente. Y estas actas 900, nos decías que no es de ahora, no es del proceso de ahora, sino desde ¿qué año? Aparecieron ya, yo tengo la certeza de que ya aparecieron en el proceso de nuestro anterior presidente elegido todavía de forma, por voto público, no de forma constitucional, Pedro Castillo. También hubo esta tendencia, y algo interesante, ¿qué cosa es? ¿No? Conforme el análisis político. Lo interesante es que en la primera vuelta, estas series 900 maquillan, ¿no? Maquillan una preferencia a los candidatos de Juntos por el Perú. ¿Por qué digo maquillan? Porque de alguna forma hay algunos votos para otros partidos, pero el voto mayoritario está para el candidato de Juntos por el Perú. Pero en la segunda vuelta ocurre, hablando justamente de estadística, probabilidades y todo ello, ocurre algo que es una regla absolutamente casi imposible a nivel estadística, ¿no? Que es que, digamos, ¿quién votó por la contendiente, por la señora Keiko Fujimori? Nadie. ¿Quiénes votaron por Juntos por el Perú? Todos, en esa serie 900, ¿no? Entonces, realmente es algo que tranquilamente podría ser estudiado en los más altos niveles de la matemática pura, de la estadística, de la probabilidad, y no se va a lograr ese resultado, ¿no? Ok. A ver, ¿y qué les ha parecido el mapa, por ejemplo, ¿no? La gran mayoría de los votantes de Keiko están en Lima y al norte, por ahí también en la selva, y todo el sur, ¿no? Creo que como se preveía, han votado por Sánchez, ¿no? ¿Algún comentario con respecto al comportamiento electoral? ¿Algunas respuestas con respecto a estas cifras? Sí, mira, a mí, yo creo que como venimos varias elecciones ya evidenciando lo mismo, perdón, esto de que hay varios Perús que votan y es casi un lugar común. Yo creo que es un solo país el que vota. Lo que pasa es que estamos tan fragmentados y con tantas necesidades diferentes que es muy interesante poder ver los resultados, pero no para enarbolar una bandera pues de que Lima es el Perú y las regiones, no. La famosa frase de Ina, no, Puno no es el Perú, no, Puno también es el Perú, entonces es un solo Perú el que vota. Dicho esto, hay cifras interesantes más allá del mapa, que es más o menos el mismo de la elección pasada, y que yo creo que han hecho que la candidata de Fuerza Popular, por ejemplo, pueda reducir la distancia que tenía con la izquierda, reducir las posibilidades de perder una cuarta elección. Primero, que en los sondeos previos el antifujimorismo se había reducido en 5 años en 10 puntos, ¿no? Y eso es algo que hay que anotar a la hora de hacer los sondeos y de la votación. Segundo, que en un territorio hostil como el sur, Keiko Fujimori saca en Arequipa cerca del 35%,
cosa que no había sido habitual. Y en Puno hay 100.000 puneños que votan por Keiko Fujimori, por ejemplo, ¿no? En Entonces, Arequipa, perdóname, 36.4 y JP 63.59. digo, sigue siendo en términos coloquiales una pateadura, pero hay un 36% de arequipeños que vota distinto, por lo menos, a la elección pasada, y en Puno son 100.000, ¿no? Entonces, no es algo poco, o sea, es algo que hay que resaltar y que hay que considerar en el análisis. Luego, ciertamente el voto extranjero lo está favoreciendo, y en ese sentido ya hay tesis pues, que vienen desde la izquierda que están diciendo, bueno, gana gracias a gente que no vota en el país. Pero el voto extranjero, números más, números menos, debe ser unos 300.000 peruanos más o menos, ¿no? Keiko tiene alrededor de 9 millones de votos. Entonces, si bien le aporta y si bien le hace definir la elección, no es lo que en realidad constituye el grueso de su electorado. Y dentro del voto extranjero hay cosas muy interesantes, que es, por ejemplo, que Keiko gana en Bolivia, ¿no? Y gana por un margen importante. O sea, los peruanos en Bolivia, que viven todo el problema social que tiene Bolivia, entienden que el modelo, digamos, de la izquierda no es el que más les acomoda. Luego hay movimientos interesantes de Sánchez también. De cara a la segunda vuelta, él, creo yo, razonablemente intenta reducir distancias en Lima, ¿no? Y eso lo obliga a girar un poquito hacia el centro, ¿no? Y vuelve a juntar a los mismos economistas pues, que circulan por la política de la izquierda, Frank, Darcourt, y arman un plan de gobierno de 114 páginas, distinto al plan de gobierno que presentan ante el Jurado Nacional de Elecciones. Eso se puede cuestionar, sin embargo, políticamente a nivel de votos, le hacen recuperar cierto terreno, y Sánchez, si bien nuevamente recibe una pateadura política en Lima, igual saca el 30%. No es poca cosa. 36.5. No es poca cosa. En Lima, una ciudad derechizada, que un candidato de izquierda logre 36%, es una jugada interesante. Entonces, eso a nivel de números me parece importante. Luego, a nivel de narrativas, pues hay cosas que creo que no funcionan para nada, ¿no? O sea, como la que te acabo de mencionar, ¿no? Que el voto extranjero no es el voto del peruano, es algo fallido, ¿no? O que el voto por fuerza popular no es un voto popular, no es un voto del pueblo, también es un discurso fallido, ¿no? Es el peruano el que vota. Y de parte del fujimorismo también, o sea, creer que la población o el elector que ha votado por el fujimorismo lo hace porque está convencido de una propuesta, probablemente sea una narrativa equivocada también, ¿no? El fujimorismo concentra un bolsón histórico de entre 17 y 20%, no es para nada el 50% del electorado peruano, y por más que haya bajado su rechazo, hay gente que claramente ve en la propuesta fujimorista un problema político, un problema de estabilidad social, de inestabilidad social a futuro. Y al fujimorismo lo acompaña siempre una narrativa vinculada a los derechos humanos, vinculada a la corrupción, vinculada al copar el poder, etc. ¿no? Entonces, eso es lo que a priori puedo decir de los números, ¿no? Claro, de hecho, la polarización está presente, ¿no? Recordemos que Keiko Fujimori en la primera vuelta sacó 17% y Sánchez 12%. En todo caso, ninguno de los dos pasa al 17%, ¿no? Entonces, a ver, en resumen, para el 80% del país, ninguno de los dos candidatos era su primera opción, ¿no? Y eso sí, es muy posible que salga uno u otro, probablemente sea Keiko, no tendrá luna de miel, ¿no? Sí, o sea, efectivamente. Igual ahí yo me sumaría, digamos, a crear un problema más, ¿no? ¿Cómo cuido a ese electorado que apostó por mí en la primera vuelta y que en la segunda vuelta, sobre todo en el caso de Roberto Sánchez, cómo es que modera su propuesta, ¿no? Porque la pregunta es, ¿cómo yo cuido ese electorado? ¿Cómo cuido que realmente, cómo aseguro mantener ese porcentaje que votaron por mí? Y claro, digamos, un gran porcentaje de ese número apostaba por que hagan oficial a Antauro Humala, ¿no? Y fue una pregunta que se le hizo constantemente a Roberto Sánchez y en ningún momento, salvo que por ahí me equivoque yo, pero he visto por lo menos unas 10 veces que le han hecho la pregunta, en ni una sola él ha dicho sí o no. Siempre, bueno, que vamos a respetar, bueno, Esquivo, que claro. sí, exacto, ¿no? Exacto, es una actitud totalmente a esquivar, ¿no?
Y en segundo punto, el tema de, y que lo están viviendo en este momento el país de Bolivia, ¿cuál es la propuesta económica real? ¿No? Nos ponen a Pedro Franque como si Pedro Franque fuera la garantía de una economía sólida a nivel peruano. Y Pedro Franque lo que también quiere hacer es justamente trasladar si es que van a asegurar la continuidad de Julio Velarde en el Banco Central de Reserva o no. Otra cuestión que también yo, digamos, considero que ha generado mucho movimiento a nivel panorama político, porque no, la propuesta que estuvo clara en primera instancia no se mantuvo. Ahora, debería ser sancionado eso, ¿no? Tú que eres abogado, o sea, porque no es la primera vez que ocurre, o sea, ha ocurrido con la misma Keiko Fujimori, con Humala. O sea, el plan de gobierno que el Jurado Nacional de Elecciones solicita como requisito de inscripción, debiera ser el plan de gobierno que el partido ganador termine ejecutando. Es curioso ese caso en el Perú. Además, uno lo ve en todos los estratos de la burocracia nacional, ¿no es cierto? La rigurosidad con el documento para inscribirte en algo, ¿no? Desde una matrícula en el colegio hasta una candidatura presidencial. Y al final el documento no termina sirviendo para nada porque tú puedes cambiarlo en una segunda vuelta, como lo dijo Duberlí Rodríguez de Juntos por el Perú, porque necesitas presentar una propuesta política actual que te haga ganar la elección. Entonces, O sea, por cumplir, digamos. sí, sí, entonces, y eso, ese es uno, ¿no? Y otro, que muchos planes de gobierno, si uno los revisa, contemplan mecanismos no previstos en la Constitución para cambiar las cosas. Por eso lo de saber José más que yo. El mecanismo de asamblea constituyente, por ejemplo, es anticonstitucional en este momento. O sea, disolver, y la gente lo propone en el plan de gobierno. Entonces, debería haber un mecanismo también de revisión del plan de gobierno de todos los partidos para que ningún mecanismo anticonstitucional esté consentido dentro de esas propuestas. Porque si no se deja todo al libre albedrío y en el fondo es solamente un acto burocrático de presentar un papel para poder inscribirte en la elección. Eso le resta seriedad al proceso y me parece que es algo que se debe corregir en el corto plazo, ¿no? Con reformas. Se puede hablar de las reformas también que no han avanzado, pero eso me parece importante. A ver, vamos entonces con la virtual ganadora, ¿no? Entonces, ¿qué nos está proponiendo Keiko? ¿Qué aplicaría ahí en el plan de gobierno? ¿Qué nos esperaría a nosotros, como peruanos, teniéndola a ella como presidenta, ¿no? Y también luego, creo que es importante saber quién es Keiko, ¿no? Al margen de que sabemos que es hija de Alberto Fujimori, que es, digamos, líder del Partido Fuerza Popular. ¿Quién es Keiko y qué nos propone? Listo. Entonces, a ver, ahí es interesante la pregunta porque lo que voy a ordenar mis ideas, que quiero comentar dos cosas, ¿no? Lo primero es que conocer el antecedente de Keiko Fujimori es bien amplio, ¿no? O sea, no es que sea la presidente óptima o la presidente virtual óptima a tener, ¿no? Pero que ha vendido mucho ella, y creo que ha sido muy de interés a varios implicados a nivel nacional, es, y su cliché y su eslogan, el orden, ¿no? ¿Qué esperamos todos? Qué espera el combista? ¿Qué espera el cobrador de combi? ¿Qué espera el emprendedor? ¿Qué espera el dueño de un restaurante? ¿Qué espera el dueño de un vehículo? ¿Qué espera el arequipeño que realmente instaure el orden que ha prometido? ¿No? Muchos solicitan, muchos aclaman que bajo nuevos criterios técnicos y criterios en los cuales se proteja a las personas inocentes, se apliquen medidas severas contra la delincuencia, contra la extorsión y contra el sicariato que el día de hoy está invadiendo cada vez más el Perú, ¿no? Entonces, creo que una de las cuestiones que espera sus electores y aquellos que también, y esto es importante señalarlo, al final, por más que uno haya decidido votar por Keiko o por Roberto Sánchez o haya decidido tener un voto nulo o en blanco, cualquiera de los dos, en este caso con mayor probabilidad Keiko Fujimori, es, es nuestra representante con legitimidad, tiene legitimidad, está siendo elegida bajo los mecanismos constitucionales de representación indirecta y por lo tanto hay un respeto, ¿no? Abro un paréntesis corto, algo que empieza a mí, me llama mucho la atención es como el día de ayer Roberto Sánchez cuando se veía primero en la lista dijo, vamos a respetar los resultados, ¿no? Y en la noche de pronto, a ver, voy a decir algo gracioso, pero a nivel remontada Real Madrid,
de pronto Keiko pasa, ¿no? Pasa adelante y de pronto se empieza, un poquito antes incluso, cuando ya se habló de probabilidades, ¿no? Y empieza a decir, bueno, hay que salir a las calles, a marchar. Va cambiando el discurso, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, nuevamente, cambio de discurso. Cierro mi paréntesis y vuelvo al tema. Creo que un primer aspecto muy necesario que se espera a nivel Perú es que realmente existe una lucha seria, planificada, técnica y sobre todo que enmiende esos errores que se cometieron en el gobierno de su padre, ¿no? En el cual se pueda reducir, porque ya sabemos que la corrupción, perdón, la delincuencia, el sicariato y todo ello es un fenómeno que no se puede erradicar, que es complicado de erradicar, pero se puede reducir. Entonces, definitivamente lo que esperamos es mano dura, pero con criterios técnicos de seguridad y sobre todo se proteja mucho a las personas. Sí, yo coincido. Creo que lo que se espera desde el lado de las cosas que puede lograr, primero pasa por el tema de seguridad, que ya lo mencionó José, y después por el tema económico. Me parece que hay un buen equipo económico detrás de Fuerza Popular, eh, y creo que eso podría ahondar en destrabar proyectos importantes que hoy están encarpetados y que por falta de capacidad y por inestabilidad política también se han visto detenidos ahí, ¿no? Eh, Solo Arequipa está esperando una inyección económica de 29.000 millones de dólares en proyectos de hidrógeno verde, infraestructura portuaria, inversión minera, desarrollo urbano, etcétera, ¿no? Esa es una inyección económica que puede entrar a Arequipa a partir del próximo año y en los subsiguientes años, y con un gobierno razonablemente bueno a nivel económico, podríamos vernos sumamente beneficiados. ¿Cuál es el gran pero con el fujimorismo? Creo que tiene tres. El primero tiene que ver con el antecedente de su comportamiento político inmediato, ¿no? En el periodo de PPK, el fujimorismo enloquece de éxito, ¿no? O sea, tiene 70 congresistas, o sea, pierde la elección como la va a perder Sánchez ahora, por casi nada. Pero enloquece de éxito porque tiene 70 congresistas, el poder legislativo prácticamente copado, y, y empieza a querer ejercer un poder congresal desde ahí, ¿no? Lo ha reconocido la misma Keiko, que, bueno, en términos bastante diplomáticos, se excedieron con PPK. PPK acaba de dar una entrevista interesante a CNN diciendo que a él lo sacaron por venganza política, los fujimoristas. Y yo creo que en buena medida ese antecedente de querer gobernar desde el legislativo no es saludable para arrancar un gobierno, ¿no? Porque habla de un comportamiento que quiere establecer un poder paralelo, que quiere distorsionar el equilibrio de poderes, etc. Y eso se ha visto, o se ha hecho evidente, sobre todo en el periodo de PPK, porque PPK era un presidente muy frágil, ¿no? Era un presidente sin bancada. Y es curioso, porque eran dos derechas y se terminaron peleando, y PPK terminó aliado con la izquierda para poder defenderse del fujimorismo, que era una derecha popular, ¿no? Entonces, fue una confusión total, ¿no? Y de ahí empezamos un periodo sumamente decadente de la política, donde ya el ejercicio político no tenía que ver con el bien común, sino en cómo termino aplastando al otro que piensa distinto a mí. Y en ese vacío, en medio de ese bolondrón, pues entraron los lobistas que han distorsionado ya absolutamente todo, ¿no? Los lobistas de lo educativo, la minería ilegal, el narcotráfico, etc. Entonces hoy tenemos un espacio político gobernado, perdón el término, pero es gobernado y liderado por sinvergüenzas. Entonces, eso tiene un origen desde mi punto de vista, ¿no? Y el punto de partida para mí es ese enloquecimiento de Fuerza Popular hace 10 años, ¿no? Que intenta deshacerlo todo, ¿no? Y que, bueno, en un momento se volvió incontenible. Un segundo problema es la narrativa que ha venido acompañando al fujimorismo a lo largo del tiempo, ¿no? Y que tiene que ver con la sombra del padre, digamos, ¿no? Que si bien tiene éxitos reconocibles, lo económico y la seguridad, que son objetivos, pues también tiene hechos de corrupción y de atentados contra los derechos humanos que lo han venido acompañando. Creo que esos tres factores, ¿no? El antecedente inmediato, la narrativa relacionada a derechos humanos y corrupción, creo que hacen que el fujimorismo no nos garantice una transición pacífica, ¿no? El fujimorismo desata pasiones.
Entonces, es probable que hoy experimentemos una crispación social, ¿no? Y eso nos va a acompañar a lo largo de estos 5 años. Hay que ver qué tan capaz es el fujimorismo de poder tender puentes con aquellos que lo han, que se han opuesto a él a lo largo de estos 20 años o 26 años, ¿sí? Yo creería que un buen gesto, por ejemplo, sería, lo ha dicho Carlos Spa hace 2 días, indultar a Toledo, por ejemplo. Sería muy Sí, interesante lo como, escuché. como gesto político, o sea, es un hombre abandonado, sin partido político, que no constituye un riesgo para el país, enfermo, ¿no? Que podría tranquilamente ser indultado. Por ejemplo, el otorgamiento de ese tipo de gracias, ese tipo de gestos, podrían hablar de un fujimorismo que ha aprendido de sus errores, que ha madurado, ¿no? Hay que ver. Yo creo que por ahí van los problemas y no va a ser sencillo. Sí, a ver, adentrándonos ya al bloque 2, hablando del plan bajo la lupa y las cosas que se tienen que hacer, ya no tanto, digamos, lo que se le critica, sino lo que, a ver, cuando entra un nuevo presidente, independientemente si uno haya votado por él o no, uno desea que le vaya bien, porque nos iría bien a todos nosotros, hay toda una ventana, si quiere, una puerta de esperanza, ¿no? Uno espera, ¿no? En ese sentido, ¿cuáles serían las fortalezas? ¿Cuáles serían las cosas que tendría que hacer sí o sí Keiko Fujimori en aras de reconciliar el país, ¿no? Si existe, por ejemplo, mucha crispación por un sector del país que no vota por ella porque genera muchas pasiones, como bien decías, ¿no? Hay gente que llega a decir: "No la quiero ver ni en pintura", un poco más y dicen: "La odio", todo, ¿no? Quizás muchas de las acciones, que tenga que ella, trabajar en el plan de gobierno tendrán que estar orientadas de manera urgente, creo yo, a ver, apuntando a la reconciliación, ¿no? La atención, por ejemplo, del sur. Comentábamos la vez pasada, también, de cara a la segunda vuelta, la comparación de las obras que hay en el norte del país o en algunas otras ciudades y el abandono del sur, ¿no? Eso puede hacer que también estas crispaciones que tú comentabas, pues, se enciendan más todavía. Será entonces que tendrá que ella mirar y priorizar proyectos, ¿no es cierto?, en el sur que signifiquen un gesto reconciliación, ¿no es cierto?, de armonía, de paz, ¿no es cierto?, para evitar esos conflictos, ¿no? O sea, los atiendo para que entiendan que también soy su presidenta, ¿no?, aunque no hayan votado por mí, ¿no? ¿Qué tendría que atender ella puntualmente para que, se noten estos gestos, ¿no?, al margen de la seguridad ciudadana que ya les comenté? Bueno, primero solamente un segundo tomar lo que dijo Renato, es interesante, solo un segundo, porque creo que el día de hoy Toledo calza muy bien la definición de lo que es un paria, ¿no? Es un paria, es decir, ya es un ser político absolutamente abandonado. Solamente quería, y sería interesante porque yo creo que sí sería fundamental que la Comisión de Gracias Presidenciales, o digamos, alguien, digamos, presente un expediente técnico y empiecen a evaluarlo, ¿no? Sería interesante. Solamente comentar ese temita. Ahora, sobre el otro aspecto, ¿qué debería pasar para que Keiko Fujimori, sobre todo, pueda lograr este balance de poderes que es tan necesario, ¿no? Lograr este equilibrio de poderes, respetar la división de poderes y ejercer los mecanismos de pesos y contrapesos que tenemos en el Perú, que son absolutamente constitucionales, pero no debemos abusar de ellos, ¿no? No debemos abusar de ellos. Es decir, veía una data muy interesante el día de hoy del propio Congreso, donde este último Congreso, entre 2024 y 2025, en los últimos 15 años, es el Congreso que mayor cantidad de leyes aprobó por insistencia. Es decir, nos cuestionamos, ¿para qué existe entonces el veto presidencial de leyes que sean observadas por el presidente y que sean, digamos, controladas por el presidente, por el Ejecutivo, y que no sean promulgadas, si tenemos un Congreso, ¿no?, que al fin y al cabo va a aprobarlas por insistencia? Y es ahí donde creo yo que también Keiko Fujimori, virtual presidente, tiene un nuevo freno, diría yo un nuevo freno que es este famoso super Senado, ¿no? Tenemos un Senado donde, en buena cuenta, ya sabemos, ¿no? Está dividido entre diputados y senadores. El diputado es aquel que ha sido elegido por representatividad, probablemente muchas personas que tienen buenas intenciones en la política, pero que todavía requieren un conocimiento técnico, empírico, adicional. Pero ahora tenemos una figura más, que es un Senado,
que va a controlar las normas, ¿no? Se entiende que tienen una mayor experiencia, una mayor madurez, un mayor profesionalismo que pueda efectivamente lograr que ante una propuesta equivocada por parte del Poder Ejecutivo, del presidente, pueda poner los paños fríos para que no volvamos a pasar por lo que estamos pasando en los últimos 8 años aproximadamente, ¿no? Entonces, claro, si bien es cierto, es necesario que la presidente o el presidente respete esta división de poder, este equilibrio de poderes, creo yo que el día de hoy hay otros elementos que no estuvieron presentes desde hace unos 30 años aproximadamente, un poco más, y que ahora sí lo están, y que creo que van a ser un freno importante para cualquier acción que termine queriendo vulnerar lo que tanto queremos y necesitamos, que es una democracia sana. Y yo tengo aspiraciones mínimas, ¿ah? Yo creo que lo primero que hay que hacer es terminar un periodo presidencial completo. O sea, ya ese sería un marco de Ya nos estamos reconciliación acostumbrando. nacional sumamente importante, ¿no? En el contexto que tenemos hoy en día. Y ese es, o sea, creo que es un mínimo indispensable. O sea, deberíamos tener la madurez política para lograr que este periodo presidencial acabe en sus 5 años. Pero ya están hablando Eh, por ahí de cómo haríamos para vacar a es que Keiko ese es un entonces y tema. los Mira, yo cálculos. voy a, la señora que nos ayudó con la limpieza en la casa, el otro día le pregunté, Berite, ¿tú por quién vas a votar? Y le digo, me dice por Roberto Sánchez, señor Renato. ¿Y por qué? Porque es el vacable. Y claro, y yo lo había escuchado en otros programas, yo voto por la Oxenford, yo voto por López Aliaga si hay una segunda vuelta entre Keiko y López, porque López Aliaga es el vacable. Entonces, parece que ser vacable ya es un atributo del político, ¿no? Del candidato, ¿no? Debería ponerlo en su plan Y de una gobierno. Soy normalización, vacable, ¿no? O y sea, una puedo normalización ser de nuestro vacable. escenario político. Entonces, y en el Perú nos hemos acostumbrado en los últimos 10 años a rebasar los extremos, o sea, los mecanismos constitucionales que teníamos para gestionar situaciones extremas, los hemos rebasado muchas veces, ¿no? Y hoy se habla muy a la ligera de vacancia, por ejemplo, de incapacidad moral, que es un concepto muy profundo. Se habla muy a la ligera de fraude. Entonces, se habla también de manera muy ligera, inclusive de cosas que no están en el marco electoral, pero que deberían ser debates de fondo. La pena de muerte, por ejemplo. Nadie tiene idea del fondo moral que constituye pues la pena de muerte, ni el debate que necesita, pero la promueven como si promovieran, "Pues, vamos a ordenar el sistema de transportes", o sea, Vamos a invadir Chile, sí, ¿no? claro, o sea, o vamos a invadir Chile, o sea, nos hemos acostumbrado en los últimos 10 años a rebasar mecanismos que eran para gestionar situaciones extremas. Y eso ha pasado a formar parte del cotidiano, de la vida política. Entonces, yo creo que un gran logro del Perú debería ser que podamos alcanzar un gobierno de 5 años completo, ¿no? Nos guste o no nos guste, apoyemos o no apoyemos, sea de derecha o de izquierda, tendríamos que lograr acabar 5 años, ¿no? Y tendríamos en ese camino que alcanzar cierta madurez también. Creo que la política, como lo dije hace un instante, se ha convertido, o el debate político, se ha convertido en el ejercicio de hacer que el otro que piensa distinto pues, desaparezca el mapa, ¿no? Entonces, hay un debate, una polarización que nos obliga, creo yo, y estamos en un ámbito académico, creo que la universidad, las universidades en general, deberíamos aportar mucho en eso. O sea, el análisis de la cosa pública se ha olvidado del dato de la realidad y opera por consignas ideológicas de uno y otro lado. No importa lo que la realidad te dice, importa lo que ideológicamente le conviene a uno u otro grupo. Entonces, podríamos hacer un gran esfuerzo de reconciliación buscando mínimos, ¿ah? Tampoco yo aspiro a sanar heridas o fracturas que son centenarias en 5 años y encima con el fujimorismo ahí, o sea, es algo un poco Pero improbable. ella está llamada a Digamos, hacer algo, ¿no? sí, Precisamente pero por... no creo que logre lo que buenamente podemos aspirar aquí en términos Sí. de reconciliación. Entonces habría que aspirar a un mínimo. Si acabamos los 5 años y nos salimos de ese debate donde el aniquilamiento del otro es el objetivo, creo que habríamos hecho mucho por este país.
Eso es importante. Y además ha habido un interés a lo largo del tiempo de estos últimos 10 años en el copamiento de instituciones claves, digamos, ¿no? O sea, sí es verdad que ha habido sistemas que han estado copados por cierto sector político, ¿no? La Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público. El problema es que no se ha corregido eso sanamente, ¿no? Sino que se ha buscado desde el otro lado, bueno, tú estás, ahora entro yo. Entonces, es por turnos, digamos, ¿no? El punto no es ese, el punto es recuperar la capacidad técnica también de nuestras instituciones. Y si no hay un esfuerzo serio por ahí, y si el fujimorismo no da señales de eso, creo que le va a ir mal. Ok, entramos entonces a nuestro último bloque. Ya habíamos hablado algo del Congreso, ¿no? Pero con el nuevo balance de fuerzas en el Congreso, ¿cuáles son los principales desafíos constitucionales o reformas institucionales para garantizar la gobernabilidad? A ver, hemos tenido 36 candidatos, conversamos en el anterior coloquio con Rolando Vilca, nos decía que incluso la ley no impide que postulen más, podrían ser 100 y no habría ningún problema. El Congreso tendría que, digamos, trabajar en esto para que mitigar en algo la polarización, porque si no vamos a seguir escalando y escalando y dividiéndonos. Sí, o sea, efectivamente un primer paso que va, digamos, a suceder a corto plazo es el tema de las bancadas, ¿no? Vamos a ver, porque ya se deja de lado lo que es partidos políticos y ahora vemos alianzas. ¿Qué clase de alianzas se empiezan digamos, a producir en el escenario del Congreso? Y sobre todo, ¿qué buscan, no? Es importante que nuestro Congreso piense en la creación de leyes que puedan sumar y que sean ese marco legal que pueda incentivar otro tipo de iniciativas. Por ejemplo, en este momento necesitamos que se dejen de crear leyes que reconozcan como de necesidad la creación de la universidad tantos en tal lugar, o la creación de los colegios tantos en tal lugar, porque recordemos que el legislativo no tiene facultades para ejecutar obras. Lo que sí pueden hacer ellos es, claro, crear un marco legal para poder sostener esas obras. Pero lo que necesitamos es que realmente se concentren en poder remediar, por ejemplo, y crear un sistema que pueda permitir luego la aplicación de sanciones, yo me animaría a decir yo, radicales, para poder cambiar el tema de la seguridad y sobre todo para promover que esta economía que cada vez se va construyendo, digamos, mejor en el Perú, siga así, ¿no? Por algo, y funcionemos de forma institucional. No, si bien es cierto, se van a formar bancadas, piensen que necesitamos en un Perú mejor. Necesitamos un Perú mejor. No necesitamos un Perú peor, o no necesitamos un Perú que empiece, que el Congreso, el seno de la representatividad peruana, esté pensando en cómo vacar al presidente electo, ¿no? Creo que me suma a lo que decía Renato, necesitamos que nuestro Congreso, tanto diputados como senadores, piensen en qué marcos legales necesitamos para apoyar las iniciativas de proyectos del Ejecutivo y no estar maquinando desde el día de hoy a corto plazo o a largo plazo vacancias. Sí, yo creo que hay que mejorar la calidad legislativa. Hay muy poca calidad legislativa. El Congreso, hemos elegido cada 5 años al peor Congreso de la historia, digamos, ¿no? O sea, lo que creíamos que era imposible que se repita, se ha repetido a lo largo de 15 Peor. años, por lo menos, ¿no? Entonces, yo creo que en el caso de la Cámara de Diputados no va a ser distinto. Tengo algo de confianza con el filtro del Senado. Me parece que eso va a corregir un poco lo que pueda generar la Cámara de Diputados. Y lo veo más equilibrado a nivel de fuerzas políticas que en otro momento, ¿no? O sea, no es tan cierto eso que dice que el fujimorismo tiene copadas las dos cámaras, porque en realidad no las tiene copadas. O sea, hay formas de establecer equilibrios dentro del debate. Habrá que ver qué tan fuertes son las bancadas de oposición, porque acuérdense que han salido bancadas organizadas. De la calidad no vamos a opinar, pero la de Acuña, la de Pepe Luna, eran bancadas importantes y organizadas, que votaban en bloque. Ya, estas han salido. Y han ingresado actores que vaya usted a saber por dónde van. Obras, por ejemplo. ¿Cuál es el ideario político de Obras? No tengo la menor idea, ¿no?
el Partido del Buen Gobierno parece ubicarse en un, voy a inventarme un término, en un centro radical, digamos, ¿no? O sea, es tan centrista Jorge Nieto que decía voto viciado porque soy del centro. Entonces, parece ser esa la opción. Y de ahí Juntos por el Perú claramente es una tendencia de izquierda que no sé si garantice algo. Recuerden que el Congreso actual ha cerrado ya funcionado con una alianza entre derecha e izquierda, o sea, Perú Libre, el Fujimorismo, Renovación, han constituido bloques importantes de cara a algunas votaciones. Entonces, hay que ver, yo creo que la Cámara de Diputados no nos garantiza mayor calidad de la que hemos tenido hasta el momento, pero los senadores apuntan a hacer un mejor filtro. Creo que hay buena gente que ha salido elegida y que puede resultar un filtro más interesante. Luego, habría que cortar con esta lógica de que el poder legislativo es un poder absolutamente autónomo al que nadie puede cuestionar, ¿no? O sea, al Congreso no entra ni la Contraloría, por ejemplo. No se le fiscaliza el gasto. Creo que eso es algo que hay que cortar también, o sea, por el equilibrio de poderes. No podemos tener un suprapoder ahí que sienta que puede hacer cosas más allá de sus funciones, como por ejemplo aprobar universidades no tiene ningún sentido, o generar leyes que beneficien obras, por ejemplo, ¿no? O días del camote, digamos, de cosas que en verdad no son, pueden ser muy simbólicas, pero alcanza con un diplomita a los productores, no con una ley. Entonces, creo que hay que cortar un poco con estas ínfulas, ¿no? De autonomía, de a mí nadie me toca, porque somos el primer poder del Estado. Eso le ha hecho daño a la democracia y es algo que hay que cortar en este periodo. Pensaba ahí dos cosas. En las propuestas populistas, ¿no? El día del camote, bueno, y cualquier otro día, ¿no? O la creación de universidades que son criticadas, pero que tienen, digamos, resonancia en la población, ¿no? Esa es una. Entonces hay que educar también en el populismo o reclamarle el populismo no solo a los políticos, sino hay que reclamarle el populismo que abraza a la población, ¿no? Entonces hay que soltar eso y hay que educarnos políticamente, ¿no? Y lo otro que pensaba era en qué importante es también verificar la relación, porque ya se van a venir, creo que hoy día, ayer, el Jurado Nacional de Elecciones creo que ya dio el marco, perdón, el sorteo, ¿no? De los partidos políticos en las cédulas, ¿no? Para las elecciones regionales, ¿no? La relación de los gobiernos regionales con el nuevo gobierno, ¿no? Entonces voy a estar en contra de Lima, voy a estar a favor de, otra vez, ¿no? Porque si hablamos de unión, la responsabilidad, vamos a usar el término, ¿no? De reconciliación, de no crispación, de no polarización, también la debería liderar el gobernador regional de cada país, ¿no? ¿Cómo ha sido el comportamiento de nuestros gobernadores regionales, ¿no? ¿Y qué se espera ahora? Sí, efectivamente, yo creo que insisto mucho en la idea de que Perú debe moverse como un solo cuerpo, ¿no? O sea, no es que ese discurso populista que nace del resentimiento, el populismo nace del resentimiento, o sea, el populismo nace y crece el resentimiento, entonces, ese discurso de la macro norte, la macro sur, el centro, o sea, todos somos peruanos, creo que no podemos olvidarnos de eso, ¿no? O sea, todos somos peruanos, todos vamos hacia la misma finalidad, ¿no? Que es nuestro país crezca. Entonces creo que también eso es importante tenerlo en consideración. Creo que sí es necesario que a nivel regional, provincial, local, nuevamente las propuestas sean claras, ¿no? Y creo que ahí sí, ese sí es el escenario para decir qué obras se van a proponer. Pero tengamos en cuenta algo importante, el qué y el cómo. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Tengo presupuesto? ¿Cuánto presupuesto tengo? ¿Qué profesionales me van a acompañar? ¿Cierto? Es necesario pensar en ello. Es necesario pensar en que ese sí es el ámbito en el cual se pueden proponer obras. Pensemos qué obras están proponiendo, qué obras van a reactivar, porque tenemos como comentaban ustedes, tenemos una serie de obras que están detenidas innecesariamente. Tenemos un aeropuerto en Arequipa con toda una, digamos, porción territorial donde
tranquilamente podríamos competir con Cusco, e incluso diría yo, de forma muy esperanzadora, hasta con Lima, ¿no? Ahí está frenado hace muchos años la creación del segundo terminal. La pregunta es ¿por qué? Se frena más en lluvias. Y se frena más en lluvias, ¿no? Y claro, y la siguiente pregunta que viene es ¿por qué, digamos, el controlador de tráfico aéreo Corpac no se preocupa en Arequipa, siendo una ciudad tan importante, poder invertir en el radar, ¿no? O sea, Lima no tiene esos problemas, Lima siendo costera, sufriendo todo el año de neblina, no tiene esos problemas. Entonces, a ver, ¿quién propone algún tipo de movilización a nivel ejecutivo, gobiernos regionales, gobiernos locales, provinciales, en poder efectivamente lograr eso que necesitamos para funcionar todos mejor? Y efectivamente, y ahí, digamos, es algo que trato de compartir siempre con mis alumnos, es ¿por qué pensar en el Día del Pollo a la Brasa? Sí, el Día del Pollo a la Brasa puede ser interesante porque genera un pico, ¿no? Un pico de consumo. Pero ¿por qué no pensar en todo el sector productivo? A ver, ¿dónde inicia el pollo a la brasa? En las avícolas, ¿no? Incluso quizás antes, las avícolas. El transporte de las aves, su preparación para consumo humano y recién llegamos a ese proveedor y luego al consumidor final. ¿Cómo pensamos en toda esa cadena productiva? ¿No? ¿Cómo podemos aterrizar eso desde las políticas públicas, desde leyes que se preocupen en generar todo ese marco regulatorio? Y ahí efectivamente tenemos excesivas trabas, excesivas. O sea, la burocracia en el Perú, la burocracia no es mala, la burocracia es buena, la burocracia ordena. Y ahí abro un paréntesis y justamente nos llamaba la atención mucho el voto del extranjero y conversaba el día de hoy con Rolando Vilca justamente y le decía, nos llama mucho la atención el voto extranjero porque de alguna forma los extranjeros evidencian que en el país donde ellos residen hay estructuras, hay estructuras. No digo que sean buenas, sean malas, sean las mejores, pero hay estructuras. Y lo que necesitamos o lo que necesitaríamos es un ejecutivo, un legislativo que promueve estructuras, ¿no? Creo yo que eso es necesario, importante de cara a que entendamos al Perú como un solo cuerpo y no la fragmentación que tanto se promueve. Y algo que se viene también, y que sería liderazgo regional y nacional, se nos viene el mega niño, ¿no? Y con las lluvias Arequipa no vas a sufrir lo que ha sufrido, ¿cómo sufrirá con lo que dice que va a ser, pues, no sé, pues el doble o el triple, ¿no? Sí, eso es, más las estimaciones meteorológicas en el Perú mueven presupuestos, entonces es importante. Se me olvidó algo en el bloque anterior, creo que un tema de legislativo me parece muy importante, la reforma política. Creo que ahí quedaron en el tintero algunas cosas que tienen que implementarse porque necesitamos un mejor proceso en general. Hay las primarias, por ejemplo, que no se dieron bien organizadas y con menos partidos probablemente sean un filtro más interesante. Y había otro de carácter técnico, que era colocar la elección parlamentaria después de la primera vuelta presidencial. Eso hace que evitemos un poquito la fragmentación de fuerzas en el Congreso, ¿no? Y con los dos candidatos que pasan a segunda vuelta poder generar algún tipo de tendencia que ordene las fuerzas en el Parlamento y que ya el debate no sea entre 50 agrupaciones, sino entre 2 o 3 como máximo. Y así, creo que hay mecanismos que el legislativo puede implementar de cara a un mejor proceso electoral de aquí a 5 años. Y hay otro tema que también me parece importante porque mencionaste el tema de la reconciliación. Me parece saludable que primero, antes de iniciar, digamos, conversaciones que pueden ser dolorosas, cerrar heridas, cicatrizar, creo que los peruanos debemos recuperar la esperanza y eso es fundamental. Hay mucha gente que ha votado por el Bacable, hay gente que ha votado por el ministro de Economía que traía uno u otro candidato y nos hemos acostumbrado en este tiempo a decir, bueno, mientras Julio Velarde sigue en el BCR, yo voto por cualquiera, digamos, ¿no? No hay problema, al señor no me lo muevan, más bien, porque eso es lo que garantiza un poco mi vida. Yo creo que eso es expresión de confianza en la institucionalidad del BCR, pero es una forma sutil también de expresar
que hemos perdido esperanza en el sistema, ¿no? Ya no importa quién nos gobierne, ya no importa quién salga elegido, importa que yo pueda seguir yapeando mi emprendimiento, ¿no? Y que en un espacio personal pueda salir adelante por los míos. Yo tengo una hija de 11 años a la que me cuesta decirle que en sus cortos 11 años ha tenido 8 presidentes. Y es terrible, ¿no? Porque es una generación que va a decir, ¿y de qué sirve la política si cambiamos, si intercambiamos presidentes como cambiamos focos? Entonces, creo que en el país lo primero que tenemos que hacer es recuperar la esperanza. Y para recuperar la esperanza, pues hay que trabajar y hay que involucrarnos en la cosa pública. Si no nos involucramos y reaccionamos cada 5 años, que si a ver por quién hay que votar esta vez, eh, esto va a seguir siendo un problema. Y esto engancha un poco con las elecciones regionales. Si en las presidenciales el peruano elige en la cola, yo te diría que en las regionales y municipales elige en la cabina de votación. O sea, y mira, dice a quién conozco y marca. La cantidad de gente que me escribe, ¿sabe? El sábado anterior a las elecciones municipales, ¿quién va en Sachaca? ¿Quién va en Paucarpata? ¿Por quién voto en Bustamante? O sea, es impresionante. Y volteamos y cada 4 años dice, ¿quién salió? Yica salió. ¿Y por qué? Porque no te importa la política, ¿no? O sea, porque 4 años vives absorto en no sé qué, o vivimos absortos en cualquier cosa, y cuando ocurre lo que ocurre, recién nos indignamos. Creo que hay que trabajar por el Perú, hay que involucrarnos en la cosa pública. No digo que todos tengamos que hacer política, porque no todos tenemos la vocación para ello, pero a todos nos debería importar cómo nos gobiernan. Y desde ese punto de vista, la vigilancia ciudadana, la reacción ciudadana, la indignación ciudadana por aquello que es realmente injusto, inviable, contraproducente, etcétera, es un gran elemento que nos puede reactivar y volver a creer que este país pues, tiene muchísimo para darnos y hay que trabajar por él. Y a ver, y la última pregunta para dar paso al último bloque, que es el de preguntas de los asistentes, ¿no? Nos está quedando en el tintero la relación del nuevo gobierno con los gobiernos de otros países, con la política exterior, las inversiones. Creo que Keiko en ese sentido ofrece un poquito más de tranquilidad para los inversionistas, ¿no? ¿Cómo cambiaría o cómo se potenciaría esto? ¿Qué se mantendría? Estados Unidos está muy interesado y está más presente que nunca, creo, en nuestra realidad, ¿no? Cómo nos movemos, a quién elegimos. Creo que incluso ha proporcionado veedores internacionales, me parece. Si nos puedes comentar un poquito de la política internacional. Sí, a ver, ahí, por ejemplo, un autogol que se metió Roberto Sánchez es justamente señalar en su primera propuesta que no iba a respetar la inversión extranjera y que le iba a dar mayor protección a la inversión nacional, ¿no? Y eso creo yo, a ver, o son dos cosas, o es populismo puro y duro, o es un desconocimiento acérrimo de cómo funciona nuestra economía peruana, ¿no? Entonces creo yo que justamente muy relacionado con esa pregunta y la inversión extranjera, querer modificar este artículo tan sagrado que tiene nuestro régimen económico constitucional era peligrosísimo, ¿no? Era peligrosísimo. Pensemos en cuántas transnacionales están instaladas en nuestro estado y cuántas personas se quedarían sin trabajo si es que efectivamente yo no le otorgo las seguridades a estas empresas, si yo efectivamente no hago respetar mis contratos ley o mis tratados internacionales, ¿no? Ahora, efectivamente creo yo que Keiko Fujimori termina siendo una propuesta más segura para la inversión extranjera, ¿no? ¿Nos interesa la inversión extranjera? Sí. Ahora, claro, algo muy interesante es no controlar la inversión extranjera, sino equilibrarla, ¿no? Una misión que ella tiene es poder, por ejemplo, seguir promoviendo las medidas antidumping, algo que ha, digamos, hecho mucho daño a nuestro mercado peruano del fierro, es ese ingreso de fierro asiático, porque ya sabemos que el costo de producción del fierro asiático es mucho menor al nuestro, mucho, mucho menor, tanto así que puede quebrar mercados, ¿no? Y en este momento Indecopi acaba de corregir esa falla de mercado. ¿Para qué? Para poder efectivamente lograr la estabilidad. Creo yo que hay una gran diferencia entre erradicar o querer presionar a la inversión extranjera, cuando hace mucho bien por el Perú,
a poder equilibrarlo y tenemos las medidas administrativas para poder hacerlo. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que ese aspecto que propone Keiko en equilibrar y justamente poner ese freno a esa inversión extranjera y a ese ingreso de productos extranjeros a través de medidas administrativas como es el antidumping, creo que es una propuesta que es muy interesante. Más allá de, digamos, muchas entidades extranjeras que dentro de su marco de responsabilidad social no conversan con ella, porque saben que viene de un padre dictador y que efectivamente, y lo cual es acreditado, vulneró una serie de derechos humanos. Y yo coincido en que hay un gobierno de fuerza popular, o tiene mayores posibilidades de ejercer un buen manejo de la economía, de la inversión, de atraer la inversión, de relacionarse con otros países y de provocar un crecimiento en cifras que ha manejado este país en los últimos años, ¿no? 5 o 6%, hoy estamos alrededor del 3%, y es poco para lo que el país produce. Si logramos reactivar los proyectos que están ahí encarpetados, sobre todo en minería, creo que podríamos tener un mejor panorama, pero claro, ahí está el gran motor de la economía, va por ahí, ¿no? Sin embargo, también hay otro gran sector que es la micro y pequeña empresa, ¿no? que sufre, digamos, porque a veces la misma rigurosidad del sistema no le permite ser formal y por ende no le permite tributar lo que debería tributar, y eso es complejo, fracasan. Creo que ahí se necesita un acompañamiento al emprendedor mucho más radical para poder impulsar todo este movimiento económico que genera el país y que junto con la inversión extranjera es lo que activa la economía. Acá hay muchos chicos que comparten los estudios seguramente con algún emprendimiento. Entonces, ese emprendimiento seguro circula y está bancarizado porque los amigurumis que tejen los yapean y los venden por ahí, ¿no? Y ese es un mecanismo que ha encontrado el peruano para poder salir adelante. Y ese mecanismo está instalado, está bancarizado, pero no quiere ser formal, porque si no los impuestos se lo comen. Y ahí hay un problema. Creo que ese es un gran espacio donde hay que provocar medidas que favorezcan también al emprendedor local y que cuide a las familias. Luego, hay que considerar que la micro y pequeña empresa es básicamente también emprendimiento familiar. Y en ese sentido, creo que hay que cuidar todo el legado y todo el propósito que una empresa familiar trae para el Perú. El 80% de empresas en el Perú tienen un origen familiar, y en Arequipa el tejido empresarial es esencialmente familiar. Entonces, eso trae consigo una serie de bondades, de virtudes, de cosas que creo yo desde el Estado hay que proteger, con capacitación, con beneficios, etcétera, etcétera. Pienso en eso. Y pienso también en que las poblaciones vulnerables necesitan un mayor apoyo. O sea, hay cosas que no pueden ocurrir más en este país. Por ejemplo, nosotros somos una región que el último censo nos ha dado 1.800.000 habitantes, ¿no? Tenemos un solo tomógrafo axial en salud, que está en el Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo. Quienes han padecido la pandemia, no sé si se acuerdan que era necesaria una tomografía para diagnosticar el grado de pandemia, ¿no? Yo estuve con mi padre en emergencia, ¿no? Esperamos 7 horas por el tomógrafo, ¿no? En un contexto de pandemia, ¿no? Un solo tomógrafo para una población de 1.800.000 habitantes es indignante en el contexto de un país que crece al 3% y que aspira a crecer al 5%. Entonces, esas cosas son las que hay que corregir. Y si no existe sensibilidad de parte de quien gestiona la economía, entonces creo que nos podemos quedar con las cifras grandes, pueden ser importantes, pueden generar actividad económica, le van a dar trabajo a muchísima gente, pero la velocidad a la que crece el sector privado no es la misma velocidad a la que el sistema público te atiende. Y acá lo ves, o sea, tienes un mall hermoso, sales en Porongoche y todas las pistas tienen hueco, no sé si se han dado cuenta, y está toda la basura, pero adentro está María Almenara, tienes Fridays, tienes ¿no? Renzo Costa, ¿no? Y afuera no hay luz, ¿no? El desagüe está desbordado, etc. Entonces, hay una calidad de vida que el Estado no provee, Sí, ¿no? pero también
o sea, lo ves a nivel macro, como estás comentando ahora, pero también a nivel pequeño. A ver, por alguna razón, la señora que pone su puestito ahí de salchipapas no tiene ningún problema de expender sus productos al lado de la basura. Sí, pues claro, ciertamente. Ningún problema. Porque nadie la Y los fiscaliza. consumidores tampoco. No, porque si ve el municipio le quita eso, ¿y qué prefieres? ¿Vender al lado de la basura o que te quiten el carrito? La señora se corre el riesgo, entonces Sí. hay que yo lo generarle decía, condiciones a esa señora. Limpia su espacio. Hay que darle condiciones a esa señora, capacitación, habilidades, un propósito, para que haciendo lo que hace, No, sí, claro. digamos, Ella tiene que trabajar, claro que sí. capte el recurso y también lo haga con responsabilidad. Pero limpio. ¿No? Limpio, etcétera, ¿no? Lo que sea. Pero hay que proteger a ese peruano que dinamiza la economía y que a veces es invisibilizado por las necesidades de inversión que tenemos, ¿no? Sí. Creo que eso es importante. Está bien. Bueno, vamos al bloque de preguntas entonces. Consultas, dudas, comentarios, pueden acercarse. ¿Tienen por ahí el micro de repente? No sé. Por acá adelante Henry tiene el micro. Él va a acercarse por ahí para poder levantar la manito y él les entrega el micrófono. Veo muchas preguntas. ¿Qué opinión tienen frente a el pronunciamiento de la Unión Europea frente a un ataque sistemático que hubo contra el candidato Roberto Sánchez? Perdón, para que me ilustres más sobre la pregunta, ¿en qué consistía el ataque sistemático? Por lo que pude, la verdad no lo pude detallar mucho, esperaba que me ilustren un poco más ustedes, pero decía que medios de comunicación hacían, de alguna forma u otra, deslegitimizaban lo que decía Roberto Sánchez, o habían ataques sistemáticos hacia él, ¿no? Sí, ya está bien, ya sé a qué te estás refiriendo. Te hablo desde los medios de comunicación, desde la experiencia de los medios de comunicación, ¿ya? Y esta es pura opinión personal, ¿sí? De forma editorial, o sea, la línea editorial de un medio de comunicación es la línea que el medio asume y desde la cual interpreta la realidad, ¿no? Por ejemplo, tú lees El Comercio, y El Comercio claramente es un periódico liberal, ¿no? Liberal, de derecha, capitalista. Tú lees La República y claramente es un periódico de centro-izquierda, ¿no? Y así vas por el mundo, te vas a España, lees El País de España, y El País de España también es un progresismo de centro-izquierda, y el ABC no, y en Argentina lo mismo con Clarín y La Nación. Yo creo que en general es bastante saludable que los medios de comunicación tengan posiciones políticas o ideológicas que defiendan a nivel editorial, pero que sean transparentes y que la gente sepa que cuando está leyendo un periódico, cuando está viendo un noticiero, diga, ay, este periódico que estoy leyendo es de derecha, es de izquierda, tiene estas ideas, etcétera, y desde ahí se aproxima a la realidad. Eso es saludable, digamos, ¿no? Lo que no es saludable es cuando los medios de comunicación, a costa de la línea editorial o la ideología que tienen detrás, quieren tergiversar la realidad, ¿no? Te pongo un ejemplo con el que explico todo. Hay un accidente, se vuelca un bus, 50 heridos. La realidad es esa. No la vas a cambiar, ¿sí? Desde la línea editorial, el medio puede agarrar y decir, bueno, ese accidente se produjo por negligencia del chofer o por las malas condiciones de la pista, por ende el Ministerio de Transportes es el responsable, y ya las interpretaciones proceden de cada uno. No sé específicamente a qué ataque se referirá la Unión Europea. Sin embargo, a lo largo de la campaña sí podemos distinguir que de uno u otro lado hay ataques sistemáticos a los candidatos a los que el medio no, o a los que al medio no le gustan o no pertenecen a su línea editorial. No habría problema en la medida que la crítica sea honesta, uno, dos, no intente tergiversar la realidad, ¿sí? Y tres, forme parte de un debate alturado de ideas, ¿no?
no he visto yo, a ver, mejor, sí he visto yo ataques de uno y otro lado. O sea, sí hay medios de comunicación que explícitamente hablan de Sánchez y lo hacen en términos despectivos, extremadamente coloquiales, distorsionantes de su plan de gobierno. Y sí también he visto medios de comunicación que exponen narrativas falsas sobre el fujimorismo o cualquier candidato de derecha. Eso es deleznable. Mientras mantengamos el diálogo político alturado, el debate de ideas, la contrastación de programas de gobierno, la crítica, a mí no me gusta tal o cual y lo puedes decir y eres libre. Mientras se mantenga en un tono democrático, no tengo problemas. Pero cuando el escenario rebasa o cuando la cosa rebasa el escenario político deseable y, por ejemplo, hay ataques racistas o hay mentiras de por medio, creo que ya no es saludable a nivel de medios de comunicación. Y cuando hay campañas electorales en el Perú, lamentablemente hay cosas que van aflorando, ¿no? Y junto con los medios de comunicación, también hay opiniones personales en redes sociales, etcétera. Hay mucho racismo, etcétera, ¿no? Por ahí, digamos, para poder responder a tu pregunta, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Ahí al fondo. Hemos visto que se hizo muy popular el votar por el mal menor, pero ese voto se mancha por experiencias y comentarios de la gente. Desde un punto de vista objetivo, ¿cuál es el mal menor para el Perú, dejando de lado la economía? Que no, José, ¿puedes contestar? ¿No? Dejando de lado la economía, o sea, te refieres, perdón, para entenderte, entre estos dos candidatos, dejando de lado lo económico, ¿cuál sería el mal menor? Sí. Esa es específicamente la pregunta. Yo me haría otra pregunta, porque efectivamente tú has dicho bien, nos hemos acostumbrado a votar por el mal menor. Yo me la plantearía de otra manera. De estos dos candidatos que tenemos, ¿con cuál de los dos existen mayores posibilidades que el bien ocurra? ¿No? Creo que ese es un cambio en el discernimiento. Uno tiene que pensar en el bien del Perú, pensando sanamente, ¿no? Para no ser, digamos, negativos, etc. ¿Ya? A ver, ¿con cuál de estos dos es más probable que lo bueno ocurra? O que yo pueda defender lo bueno, ¿no? Yo me hago las preguntas en esos términos. Esa es mi experiencia. Y a partir de ahí tomo una decisión. Porque el mal menor me parece, y esta es mi posición absolutamente personal, me parece una lógica que no nos ayuda, digamos, ¿no? Como país. Yo creo que también que habría que ver cómo ha sido el mapa de votación. Llama mucho la atención cómo es que, por ejemplo, los sectores que están plagados de la minería ilegal, han tenido tendencia por un candidato, ¿no? Entonces, claro, me tiene que llamar la atención en temas de seguridad por qué hay un candidato que está siendo votado por las zonas donde la minería informal está plagada, ¿no? Creo que eso nos tiene que llamar la atención porque la minería ilegal no solo es minería ilegal, también hay trata de personas. Hay una serie de delitos que se producen en todo ese contexto de la minería ilegal. Entonces, creo que también nos tiene que llamar la atención un poco cómo ha sido el mapa de votación respecto de un candidato o el otro, porque si queremos, creo que los dos temas cruciales en este momento a nivel Perú son economía y seguridad. Y sumaría también a educación. Creo que también, ¿cuál de ellos propone ideas serias a nivel de educación? ¿No? Se hablaba mucho de la Universidad de la Vida. Entonces, justamente estamos aquí en un claustro académico. ¿Qué tan válida es la Universidad de la Vida? Y algo que yo decía es, ¿acaso no todos pasamos por la Universidad de la Vida? O sea, todos pasamos por ahí. ¿Qué es la Universidad de la Vida? Si queremos entenderlo en términos sencillos, es todo aquello que vamos ganando por experiencia, ¿no? Todos pasamos por la Universidad de la Vida, pero también necesitamos ese conocimiento técnico, académico, profesional para poder aportar a través de nuestra profesión a nuestro país.
¿Alguna otra pregunta? Sí, vamos a reunir 2 preguntas. Sí, buenas noches, disculpe. A forma jocosa, si me permiten, quería hacer la pregunta de, en caso gane Roberto Sánchez, ¿cuál sería el primer aviso o la forma de darnos cuenta, de forma hipotética, si deberíamos salir del país? O sea, ¿qué sería lo peor que pueda hacer? Huyamos. Yo te lo puedo decir. Bien, buenas noches con todos. Mi pregunta es, ¿hay algún tipo de distanciamiento entre los gobiernos locales y el central? Básicamente me rijo a que varios alcaldes aquí en la ciudad de Arequipa pues demandan que el Ejecutivo, pues el gobierno central, no les da presupuesto suficiente. Hace 2 años en el CADE, bueno, el alcalde entonces, Víctor Hugo, comentó que tampoco había presupuesto suficiente. Y ahora hace unas semanas, bueno, cuando ocurrió esta catástrofe de los huaicos, para los puentes que estaban colapsados en Caima, en Yanaguara, tampoco decían que Provías les proveían el presupuesto correspondiente. Entonces, ¿hay algún tipo de discrepancia entre el Ejecutivo y los gobiernos locales? ¿Cómo se podría establecer una conexión, una comunicación entre los dos para que puedan trabajar en conjunto? Son 2 puntos, ¿no? Fuga. La primera ¿no? señal para irse. Posible fuga de gobierno regional. No sé, no, o sea, no creo que salga Roberto Sánchez si estás preocupado por eso. Ya los métodos probabilísticos dan a una ganadora. Igual es muy interesante tu pregunta, ¿no? Porque frente a un candidato que no nos gusta o que nos genera temor, uno siempre se plantea la posibilidad de decir, bueno, entonces me voy, ¿no? Entonces y esto es algo muy personal, ¿no? Las razones por las que muchos quisieran irse del país, pues deben ser las mismas que yo tengo para quedarme en él. Porque yo sí creo que puedo luchar por este país, porque tengo una hija de 11 años que merece estar en un entorno sano, saludable, y mi esposa tiene un emprendimiento que tiene que luchar cada día por poder sacarlo adelante, y mi hermana participa en el sistema de salud y es un agente muy importante ahí. Y siento que hay cosas que, independientemente del temor que me pueda generar cualquier candidato, valen la pena, más allá de la política. Pero igual, si te quieres ir, igual hay ofertas, supongo, en Despegar, o sea, puedes armar ¿Cuál sería la primera señal de un gobierno que no te guste? No sé, ya es personal. Algunos se van por la economía, por ejemplo, ¿no? Ahí vas calculando. ¿Cómo te va? Lo de los gobiernos regionales y el presupuesto. Esa es buena, ese también es buena. Esa buena. Yo quisiera sumar algo más sobre el primer punto, ¿no? Creo que también el tema de los tributos, y creo que la perspectiva en la cual el tributo empiece a vulnerar ese principio de no confiscatoriedad, ¿no? Es una vez que los tributos que nos afectan a todos, ¿ah? Aquí alguno me dirá, no, yo no pago tributos. ¿Y qué pasa cuando compran un paquete de galletas? ¿Acaso no está afecto al IGB? Lo que pasa es que está dentro de, digamos, el precio total y muchas veces no lo sabemos, ¿no? Entonces, ahí sí yo quería también complementar lo que comentaba Renato hace un momento, porque creo que es necesario que una de las bases de la economía es el tributo, ¿no? Yo no soy tributarista, pero lo que sí les puedo decir es que tenemos unas leyes tributarias buenas, sólidas, saludables. El problema es que se nos hace chino, se nos hace algo imposible de entender, ¿no? Tenemos el régimen de RUS, tenemos el régimen de la microempresa, pequeña empresa, mediana empresa, donde tiene una serie de facilidades para poder tener trabajadores y aplicar muchas deducciones y en algún caso incluso hasta llegar a fin de mes con impuesto cero. Pero la pregunta es, ¿quién nos puede enseñar a usarlo de forma óptima y a través de efectivamente un acompañamiento, ¿no? Y respecto de lo otro, de los gobiernos locales, alguna vez yo creo que el gran problema no es la falta de diálogo, porque la falta de diálogo es consecuencia de algo que está detrás, que yo creo que es el centralismo, ¿no? Tenemos un problema histórico en este país, que tenemos un modelo centralista que se expresa de Lima al resto del país
pero también de las capitales de región al resto de sus provincias. O sea, Lima es tan centralista con el resto del país como Arequipa, provincia, es tan centralista con el resto de las provincias de la región, y uno lo puede medir a nivel de presupuestos. Creo que ese es un problema que tenemos que corregir. A mí me lo explicó en una charla con periodistas, un periodista que ya falleció, que es Bernardo Rocarrey. Yo le pregunté cuál es la consecuencia del centralismo en la información. Bernardo Rocarrey fundó Canal N. Me dijo, mira, el gran problema con el centralismo no es que todo el tiempo estén sentados en Lima confabulando contra las provincias. El gran problema del centralismo es que es una ignorancia sistemática a lo que pasa en otras regiones. Y yo creo que eso es lo que ocurre. O sea, no es falta de diálogo, no es falta de mecanismos. Es que lo que ocurre en regiones probablemente no impacta tanto como lo que puede impactar en Lima, ¿no? Cuando yo trabajé en Canal 9, el dueño de Canal 9 me explicó algo así, me llamó a su oficina y me dijo, señor Sumaria, le voy a explicar cómo funciona la mente del centralista, ¿no? Y me dijo, hay gente que cree que el Perú limita al sur con Pachacámac, al norte con Huaral, al este con Chosica y al oeste con las Islas San Lorenzo, ¿no? Ese es el gran problema, me dijo, de este país, ¿no? Y a lo mucho el sur es Ica, ¿no? Y el sur después un poquito más abajo, ¿no? Entonces, si tú vas a Lima, hablan del sur como si fuera Ica. Yo creo que no es un problema de mecanismos, yo creo que es un problema de centralismo. La falta de velocidad para atender una emergencia, la falta de decisión política para poder ver una inundación y decir, bueno, mando un puente Bailey en 1 hora o 2 horas. Creo que es producto del centralismo, de una ignorancia, o sea, de ignorar sistemáticamente lo que ocurre en un espacio distinto al espacio que más me presiona, que es la capital. Dicho esto, también hay un problema de ineficiencia, que José lo puede escribir magníficamente mejor que yo, en los gobiernos municipales, en los gobiernos regionales, ¿no? Porque, por ejemplo, en la última inundación nos trajeron el puente Bailey para poder instalarlo al costado del Colegio Lord Byron en la calle Grande, y el municipio de Yaznahuara no había instalado la infraestructura en el puente que se necesitaba para poder desplegar todo el puente, ¿no? Entonces, Sauder lo trajo en 5 días, el puente estuvo acá y estuvo parado porque la municipalidad no avanzó. Entonces, también hay de eso, o sea, también hay una incapacidad de parte del gobierno local, de parte del gobierno regional, para implementar cosas, para exigir cosas que agilicen algunos asuntos ante situaciones de emergencia como la que ha citado, ¿no? Listo. ¿Hay una última pregunta de repente? Yo quisiera sumar un comentario muy puntual sobre el tema, muy, muy rápido, y es que sí es importante informarnos bien por quién vamos a votar, porque efectivamente tenemos muy buenas políticas públicas, es decir, qué hacer a nivel política, pero eso es teoría política básica y constitucional. Si las políticas públicas no conversan con la gestión pública, no llegamos a ningún lado. Y en Perú año a año se convoca a los mejores politólogos, abogados, etcétera, constitucionalistas, nacionales, internacionales, para elaboración de políticas públicas. Uno revisa el CEPLAN, ¿no? El Centro de Planeamiento Estratégico, y encuentra buenas políticas públicas, pero luego pretendo que una persona que solo tiene 5º de secundaria las aplique. Complicado. Adelante. Bueno, buenas tardes primero que nada. Con respecto a los temas que han tocado en cuanto a la pérdida de fe en la política del país y también con lo normalizado que tenemos la vacancia, he recordado una frase que leí últimamente y les quería preguntar su opinión al respecto. Y cito, es de Sagasti. Para votar, uno tiene que preguntarse de cuál candidato puedo defenderme mejor. ¿Ustedes qué piensan de esta frase? Vamos con la siguiente pregunta y luego respondes. Buenas noches. Mi pregunta es más sobre la fragmentación dentro del Perú. Como se ha visto, mayormente estadísticamente Keiko Fujimori lleva la delantera casi nada, y sus bancadas de tanto JP y Keiko tienen un gran número tanto en senadores, diputados y en el Congreso. Entonces, ¿ustedes creen que ellos lleguen a conciliar un cierto acuerdo para que haya un bien común para el Perú, o se construye una red de corrupción?
Sí, sobre la primera pregunta, creo que estamos mal acostumbrados a una política reactiva, ¿no? Es decir, ¿de quién me puedo defender mejor? ¿A quién puedo vacar con mayor rapidez? Y creo que hay que cambiar ese chip en el peruano, ¿no? Tenemos que ponernos a pensar qué candidato es el mejor preparado, qué candidato puede efectivamente lograr el equilibrio de poderes, el equilibrio de poderes, la sostenibilidad, cuál promueve o cuál promueve menos esta fricción entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y diría yo también el judicial, ¿no? Ahí también el Poder Judicial tiene una labor muy importante porque tiene herramientas como el control difuso, a través del cual también puede generar una evaluación de si las normas que están siendo aprobadas por el Congreso y con la ratificación del presidente son inconstitucionales. Entonces, creo que tenemos que cambiar un poquito ese chip y no votar por aquel que podamos vacar de forma eficiente, de forma rápida, de forma express, sino pensar en cuál realmente puede aportar en este equilibrio que necesitamos en el Perú. Y la misma línea cuando votemos por gobierno local, provincial y regional. Sí. No sé si podría repetirme una pregunta, por favor. El Congreso, la mayoría y la relación con el presidente. Ya lo recordé. Yo creo que es complicado, pero no es imposible. O sea, creo que sí puede haber una alianza política, porque, a ver, pensemos en algo, ¿no? Pensemos en algo. Y esperemos que no sea así. Esperemos que realmente nuestra virtual presidente, con todo el poder que ahora va a ostentar, no tenga un sentimiento de venganza. Porque muchos de los personajes vinculados al partido político de Juntos por el Perú se la han tenido jurada por años. Dentro de ellos, uno de los exfiscales que por años ha tratado de lograr los elementos de convicción necesarios para que vaya presa. E incluso en algún momento, incluso ella tuvo prisión preventiva, ¿no? Entonces, esperemos en este caso, creo que sería un primer gesto importante que ella sepa perdonar. Creo que es importante, porque, vuelvo a repetir, muchos de los personajes han criticado acérrimamente, diría yo que hasta han profanado la memoria de su padre, ¿no? Con cuestiones también que son reales, ¿no? Y también la han vulnerado y le han afectado directamente a ella. Entonces, un primer gesto importantísimo es que ella pueda pasar ese capítulo y gobernar. Bien. Respecto de la frase, yo no la comparto, pero la entiendo. Y desde mi punto de vista, puede tener sentido a partir de nuestra historia política reciente, ¿no? Uno ha votado más bien para defender aquello que considera valioso en un contexto políticamente difícil. Yo prefiero matizar la frase, ¿no? Y decir, bueno, o sea, yo debo votar por aquel candidato o candidata, y lo reitero, que me ofrezca mejores condiciones para yo seguir desarrollándome como ciudadano. O sea, ¿dónde es más posible que lo bueno ocurra? Por más que las dos opciones sean desastrosas, digamos, ¿no? Algo de bien puede ocurrir en algún contexto. Ese bien al que aspiro, que es válido, que es personal, que es mío, que es de mi familia, que es mío como estudiante, como joven, como profesor, como lo que sea, ¿dónde va a poder ocurrir? ¿En qué escenario? ¿O cuál de los dos escenarios me ofrece más posibilidades para luchar porque eso ocurra? ¿No? Creo que por ahí va más bien mi opinión. Y respecto de la otra pregunta, hay que considerar que el Congreso es un foro político, ¿no? No es un club, pues, ¿no? Donde la gente se lleva bien. Entonces, tú recuerdas las protestas cuando vacaron a Pedro Castillo y más o menos el consenso decía, bueno, se tienen que ir todos, ¿no? Era que se vayan todos, y el consenso en el Congreso entre izquierdas y derechas fue, más bien nos quedamos todos, dijeron, ¿no? Entonces, lo contrario. Y terminaron, digamos, estableciendo alguna agenda de consensos para poder mantenerse estos 5 años, incluso en términos en contra de la Constitución, pues si se va tal, el Congreso igual se queda, o sea, ya se armó un debate, digamos, bastante extremo.
Yo creo que sí hay posibilidades de diálogo, siempre las hay en un espacio político como el Congreso. El problema va a ser en qué términos o para qué. Si la gente va a dialogar para sostener un statu quo político y decir, bueno, acá nos quedamos todos, pase lo que pase, es poco saludable, ¿no? Si se establece algún tipo de consenso para establecer reformas en bien del país, es saludable. Lo dudo en la Cámara de Diputados, tengo más esperanza en la Cámara de Senadores. Listo, muchísimas gracias. Un aplauso, por favor, para nuestros invitados, para José Carlos, para Renato. Gracias por estar aquí. Gracias también a todos los que nos acompañaron. Ahí están los aplausos. A todos los que nos acompañaron y los que vayan a ver la grabación. Les recordamos que pueden encontrarla en diálogos.ucsp.edu.p y hemos transmitido en vivo también por ahí y por EPIS Tecnología. Regresaremos con los coloquios organizados por el Departamento de Humanidades y el Centro San Juan Pablo II en unas semanas más y ya les estaremos avisando. Gracias.